Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Dio Economía. Hoy os traigo un tema interesantísimo, más allá de por lo que se dice, es decir, por el contenido, sino más bien por cómo conecta todas las ideas que hemos visto hasta ahora. Es decir, en el tema 1 vimos unos conceptos, en el tema 2 otros, y el tema 3 lo que hace es unificar todos esos conceptos y conectarlos, porque verdaderamente es el conocimiento. Todo lo demás es aprendizaje, pero el conocimiento se crea conectando todas esas ideas de manera holística y viendo el todo, que es más importante que, digamos, la suma de sus partes, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver el dinero, vamos a explicar una pequeña historia de cómo surge el dinero, muy pequeña, muy básica, pero que todos podamos entender. Aquí es donde los alumnos flipan, porque ven cómo funciona realmente, digamos, el sistema y cómo le explota la cabeza, básicamente, porque el sistema está basado en la fe, en la creencia de que todo está funcionando correctamente. Hablaremos del tipo de interés, que es básicamente el coste del dinero, de la cantidad en un momento dado de dinero más o menos genera más o menos inflación y cómo esto afecta, digamos, al porvenir o a la economía, al PIB, al Producto Interior Bruto de una nación, y cómo esto genera también desempleo o reduce desempleo, a cambio o en detrimento de si nuestro dinero vale más o menos, es decir, si somos pobres a pesar de que estemos trabajando o asumimos desempleo porque suben los tipos de interés para que no haya tanta inflación. Ya veremos lo que hace Christine Lagarde en su puesto de trabajo en Europa, vamos. En fin, sin más dilación, este tema, repito, me parece muy interesante. Quédate, aprenderás y vamos a ello. Bueno, pues empecemos hablando del dinero, del tipo de interés, de la inflación, de cómo esto afecta al PIB. También hablaremos más adelante, no en este corte, sino más bien en otros posteriores. Y por último hablaremos de desempleo y, vamos, de conceptualmente al menos, y alguna parte práctica, algunos, digamos, apartados matemáticos simples que son genéricos y que todos debemos conocer al menos, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo primero que tenemos que hacer es hablar del dinero y del tipo de interés, pero antes de eso vamos a hablar de una breve historia. De cómo surge el dinero y cómo el neolítico se convierte, digamos, en el precursor del comercio. Y gracias a el fértil verde, como se le llamó en su momento, donde las personas ya no eran nómadas, sino que se asientan en una zona que es fértil en este caso y que le da trigo, ganado, pesca de manera continua y asidua, no tienen que desplazarse, tienen más alimento del que consumen y además se especializan, y aquí es donde viene la palabra importante, se especializan, unos se dedican a la pesca, otros se dedican al ganado, otros se dedican a la agricultura y generan una eficiencia o son eficientes a la hora de trabajar estos productos y generan lo que se conoce como un excedente. Esto produce el trueque, porque es evidente que los que pescaban necesitaban a los de la caza y estos a su vez necesitaban a los del trigo. Como no podían consumir todo lo que pescaban o todo lo que cazaban o todo lo que cosechaban, lo intercambiaban por otros productos. A esto se le llamó trueque. Bien, el trueque funcionó muy bien durante un tiempo cuando las tribus o estas, digamos, especie de colonias que se generaron, o primeras ciudades, o conatos de ciudades más bien, era pequeño, porque encontrar a una persona que cazaba y a una persona que pescaba era muy fácil. Además, existían 4 gremios, es decir, pocos gremios que permitían ese intercambio de manera fácil. Además, los productos que se intercambiaban eran productos que, bueno, se podían intercambiar de manera razonable, pescado por huevos o una cierta cantidad de trigo por carne. Pero cuando comenzaron a aparecer los gremios, cuando comenzaron a aparecer las primeras ciudades, hubo un crecimiento, una especialización, esto complicó el asunto. Y como complicó el asunto, teníamos que encontrar una unidad de medida o algo, algún producto o algún artículo que nos permitiese darle el valor
que se necesitaba para ser intercambiado por otros productos sin necesidad de encontrar a mi par. El problema del trueque es que tenías que encontrar a tu par y se perdía totalmente o se diluía quién era el comprador y quién era el vendedor. Porque claro, ambos tenían una necesidad y tenían que encontrar a esa persona que necesitaba lo que yo producía y yo encontrar a la persona que producía lo que yo necesitaba. Sin embargo, con estos objetos o artículos a los que nosotros le damos valor, podíamos comprar en cualquier momento. Como por ejemplo, ¿qué objetos en ese momento se encontraron para sustituir, digamos, el trueque? Pues, por ejemplo, plumas exóticas o cacao, que también era un producto exótico, y por supuesto la sal, que era un producto exótico. De aquí proviene la palabra salario. ¿Por qué todos son productos exóticos? Porque hay digamos, una característica fundamental que tiene que tener el dinero, y dinero, cuando hablo de dinero, no hablo de monedas o billetes actualmente, ya veremos cuál es el proceso que sigue que se sigue durante la historia para llegar a tener los billetes que tenemos ahora, que tienen un valor extrínseco, es decir, no tienen un valor el propio material, sino más bien la fe que nosotros depositamos en esos papeles para darle ese valor que supuestamente le damos. Un billete de 500 euros, por ejemplo, vale 7 céntimos. A eso me refiero. ¿Qué característica tenían estos artículos que veis aquí? Por ejemplo, las plumas exóticas no la podía tener cualquiera. A lo mejor es un ave que se daba en una zona en particular y eso le confería un valor. Esto en neuromarketing o en marketing le llamamos la falacia de la escasez o el sesgo de la escasez. Nosotros valoramos aquellos productos que son escasos por encima de aquellos productos que son abundantes. Si cualquiera puede tener cacao, cualquiera puede tener sal o cualquiera puede tener una pluma, estos artículos pierden valor. Estos tienen que tener oferta limitada. Si no tienen oferta limitada, evidentemente no tienen el valor de intercambio. Tiene que tener oferta limitada para yo estar seguro y tener la certeza de que la persona que me está dando ese dinero lo ha conseguido pues por los servicios prestados, por su trabajo o por otra cuestión. Por ejemplo, y que además otra persona, cuando yo le dé esa pluma, ese cacao o esos gramos de sal, también tenga la fe y la certeza de que tiene un valor. Y esa es, digamos, la primera característica fundamental del dinero, que tenga un valor, que sea de oferta limitada, que esté aceptado por todos. Pero había otras cosas que el trueque tenía como problemas, es decir, podríamos decir desventajas del trueque, y era básicamente que estos productos muchas veces no eran divisibles o su conversión era muy difícil. ¿Cuántos huevos supone un caballo? ¿O cuántos caballos para tantos huevos? Una docena de huevos, es decir, ¿qué fracción de caballo? Era perecedero, es decir, si me dabas carne por huevos, pues evidentemente la carne tenía que ser consumida en un tiempo porque si no perecía y ya no servía, su valor se diluía con el tiempo. Además, imaginaos que yo cambio caballos por vacas. En este caso tengo que transportar esas vacas o esos caballos a un sitio. Es decir, hay un coste de transporte. Lo he dicho ya antes, pero no eran divisibles. Entonces, ¿qué características tenía que tener el dinero para funcionar como tal, sin necesidad de intercambiarlo por ningún otro producto? Pues tendría que ser valorado por todos, es decir, que tenga un valor, una oferta limitada, que sea divisible, que se pueda subdividir para yo poder comprar una docena de huevos o media docena de huevos, por ejemplo, imaginaos gramos de sal o granos de cacao, que además se pueda transportar y que no sea perecedero, fundamentalmente esos. También además esto servía como unidad de medida. Yo podía contar o podía saber, contabilizar cuántos huevos tendría una persona que si quisiera comprar 12 huevos, 15 huevos, 20 huevos, porque cada huevo valía 2 granos de cacao, me lo invento. Todas estas ventajas vinieron con, digamos, el acuerdo de los individuos en intercambiar sus productos manufacturados por un producto al que le damos fe, o por eso se llama hoy en día dinero fiduciario, porque le ponemos la fe de que vale
lo que vale y que otra persona aceptará como pago de nuestro bolsillo para darnos su producto, ¿no? Por todo esto que acabo de decir, es importante. ¿Por qué me he extendido en esta parte? Porque es importante entender las características del dinero. Recordemos, divisibilidad, transportable, no perecedero y que tenga un valor, esas 4 fundamentales al menos, para entender lo que sucede a continuación y lo que sucede y cómo el dinero bancario, a medida que se va generando más dinero por este efecto del dinero bancario, ya veremos lo que es, se genera la inflación. Y la inflación es básicamente la devaluación paulatina de las monedas, del dinero en una sociedad. ¿Y por qué es peligroso esto, no? Bien, llegado el oro y la plata y posteriormente su refinamiento, la gente deseaba este material. Y este material cumplía con todas estas características: escasez, es decir, oferta limitada, era divisible, transportable y no perecedero, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez se cambia digamos, todos los artículos anteriores, la pluma, el cacao, la sal, por este metal, pasa algo en el mundo. Siempre pasa algo en el mundo. Y es que en todas las épocas, en todos los lugares, existe lo que es la pillería. Y las personas sentían inseguridad de mantener su oro en sus casas, o los robos que se producían impedían que las personas estuviesen tranquilas con este dinero en casa. Así que acuden en esa época, digamos en la Edad Media, acuden a unas personas que sí tenían esta capacidad, la capacidad de guardar este oro, o que trataban, porque básicamente trataban con joyas, y esto fueron los orfebres y la orfebrería, que fueron, digamos, los primeros bancos de la historia. Se consideraron los primeros bancos de la historia porque guardaban un dinero a cambio de un tipo de interés, es decir, de una comisión por guardar el dinero, o incluso pagaban una comisión porque depositases el dinero en su orfebrería, debido a que se dieron cuenta o generaron un nuevo negocio, que es básicamente, digamos, el precursor del sistema financiero actual. Entonces, la gente comenzó a solicitar la guardia y custodia de su dinero a los orfebres. Y estos señores, aquí podemos ver un cuadro de Quintin-Massís, donde estos señores reciben las monedas de oro, o de plata, o de cobre, latón, o lo que fuese, y le daban un recibo a la persona que iba a guardar en estas cajas fuertes el dinero. A cambio, evidentemente, lo que muchos considerarían usura, a cambio de un tipo de interés por esta custodia, es decir, ellos cobraban su servicio. ¿Qué pasa? Que estos señores se comienzan a dar cuenta de una serie de cosas que explica la sociedad actual y el crecimiento económico. Por coincidencia o por usura, estas personas generan lo que es el precursor del sistema bancario, y gracias a ese sistema, que está basado en la fe de que todo funciona, ya veremos por qué, se genera la economía actual. Y la economía actual, podemos discutir si está bien o mal planteada, pero sí que es verdad que gracias a eso se genera más actividad económica. Cuanto hay más dinero bancario, en este caso, hay más actividad económica. Repito, lo del dinero bancario lo entenderemos a continuación. ¿De qué se dan cuenta estos señores? Pues se dan cuenta de que las personas iban a por una cantidad muy pequeña del oro y la plata que guardaban, y no todos al mismo tiempo. Es decir, el 90% del tiempo, por inventarme un porcentaje, ya sabéis, la estadística general de todo, el 80% de las veces tenían ese dinero en su caja. Es decir, un dinero ocioso, un dinero parado, un dinero que no hacía nada, que estaba ahí guardado. Y que cuando venía un individuo, sacaba una pequeña parte, volvía a meter otra parte más grande, y todos los individuos que guardaban su dinero en esa caja de los orfebres no iban al mismo tiempo. Esto le permitió decir: ostras, pues tengo un dinero ocioso que puedo utilizar. Además, podían cobrar unos intereses por custodia. Es decir, si tú me traes 100 monedas, yo te voy a cobrar de esas 100 monedas una moneda de oro.
por custodiarlo. ¿Qué te parece? La persona, ante la seguridad que le ofrecía el orfebre, decía, venga, vale, me parece bien. Y lo hacían. Además, lo que decía antes, este dinero lo podían prestar a otros para que lo invirtiesen en otros negocios, dado que era un dinero ocioso que no se utilizaba, y cobrarles intereses por el dinero prestado más la devolución. Es decir, como el 90% del tiempo tenía el dinero metido ahí, el oro, podía prestar parte de ese oro a otra persona que se quisiera montar, me lo invento, una frutería o un puesto de lo que sea, y en un tiempo razonable decirle que me devuelva el dinero, del fruto de su negocio, que me devuelve el dinero que le he prestado, más un tipo de interés. ¿Y qué es un tipo de interés? Una pequeña parte a mayores, es decir, si yo le presto, para simplificarlo, 100 monedas de oro, le puedo decir que me dé 102 monedas de oro cuando me devuelve ese dinero. Los 100 que le presté, más 2 monedas de oro más. Ya podría estar ganando muchas monedas de oro simple y llanamente por custodiar el dinero de unos y prestar dinero a otros. Esto ya comenzaba a ser un negocio bancario. Bien, además, ¿por qué iba a cobrarles? Otra cosa a que se dieron cuenta, y muy inteligente por su parte, es digamos una estrategia comercial, más bien, dijeron, ¿para qué le voy a cobrar a las personas que me depositan oro? Si lo que me está dando verdaderamente un beneficio es que yo preste ese dinero a otras personas que necesitan financiación, que necesitan montarse una peluquería, una zapatería o una frutería, y esas personas me están dando intereses una vez que me devuelven también el montante, lo que le presté. Así que, para llamar la atención, para llamar a todas esas personas que tienen dinero o monedas de oro debajo de su colchón, pues digo que no le voy a cobrar, más bien le voy a pagar. Si tú dejas guardado tus 100 monedas de oro en mi caja, cuando tú lo quieras recoger al año siguiente, si lo quieres recoger todo, tendrás 101 moneda. Eso llamaba la atención porque yo tenía 100 monedas de oro guardado bajo mi colchón, en la alcoba, y en vez de tenerlo ahí, que me lo pudiesen robar o lo que fuese, lo llevaba a la casa del orfebre, y a final de un tiempo, a final de año, al pasado el tiempo que sea, me daba la posibilidad de tener las 100 monedas de oro que yo llevé, más 2 monedas de oro más. Y os preguntaréis, ¿y entonces cómo ganaba el orfebre? Pues evidentemente por la otra parte. Le cobraba más a los que les prestaba dinero el orfebre, y la diferencia entre lo que cobraba y lo que tenía que pagar el orfebre era su beneficio. Simple. Bien, es lo que digo aquí, la diferencia entre el tipo de interés que pagaban los orfebres y el que recibía el dinero prestado era el beneficio de esta persona, del orfebre. Bien, esto ya es rizar el rizo, esto ya es la genialidad absoluta. De hecho, no hacía falta ni siquiera que el oro saliese de sus cuentas, saliese de sus cajas. ¿Por qué? Lo que hacían era dar un recibo a la persona que iba a pedirles prestado dinero, prestado oro. Le daban un recibo como un derecho a poder solicitar o sacar el oro que necesitasen para la necesidad que fuese. Imaginaos una persona que se necesita montar una frutería y necesita liquidez, necesita 100 monedas de oro, pero ¿la necesita todo inmediatamente? Pues no. A lo mejor necesita una parte primero, necesita 25, luego otras 25, luego 10, y así hasta llegar a 100. Pues el orfebre le daba un vale en el que le daba el derecho a la persona que pide prestado a recoger la cantidad de oro que necesitase en cada momento, hasta un cierto límite. Esto evidentemente permitía que el oro siguiese todavía en la caja del orfebre, pero generaba un derecho, un recibo. Y aquí es donde viene el truco del almendruco. Las personas comenzaron a recibir, valga la redundancia, recibos de que poseían una cierta cantidad de oro. Por ejemplo, las personas que llevaban su oro allí al orfebre, sigamos con el ejemplo, las 100 monedas de oro, evidentemente recibían en contrapartida un recibo que ponía: Juan
tiene el derecho a cobrar 100 monedas de oro de esta casa, de este orfebre y tal, lo que sea, ¿vale? Y había un recibo. Y este recibo que recibían tanto los que tenían derecho a sacar dinero en algún momento dado, oro en algún momento dado, de esas orfebrerías, y los que depositaban oro, que también tenían recibos como estos, comenzaron a utilizar esos recibos como medio de pago. Y ya os habéis dado cuenta de cómo el oro se convirtió en papel. El oro tiene un valor intrínseco, un valor en sí mismo, por el material del que está hecho. Las monedas de oro eran monedas de oro. Pero los recibos, aunque pusiesen que vale por 100 monedas de oro, realmente era un papel que no valía más que unos céntimos. Entonces, este papel que comenzó a utilizarse como moneda de cambio, se le llama dinero fiat o dinero fiduciario, que viene de la fe. ¿Y de la fe por qué? Porque claro, en ese recibo pone, esta persona puede cobrar 50 monedas de oro. Esto es como un vale de 50 monedas. Pero no son 50 monedas como tal. Entonces, cuando yo, que soy el dueño de este vale, le pago a otra persona con este vale, la otra persona se fía de que en el banco barra orfebre hay 50 monedas de oro. Y digamos que, como digo aquí, comenzó a utilizarse como medio de pago porque dejaron de ser nominativos y se emitieron al portador. Es decir, en vez de poner mi nombre, Dio, ponía al portador. Y el portador era cualquier persona que tuviese en su poder este recibo. Y comenzó a trasladarse de una mano a otra. Y por lo tanto comenzó a convertirse en un sistema bancario moderno en ese entonces. Digamos que así pasamos del oro, con valor intrínseco, al dinero fiduciario, que está basado en la fe de que el oro está en el banco o que yo lo puedo recoger cuando lo necesito. Los alumnos en este punto se preguntan, ostras macho, pero si yo voy, mi oro no está ahí, se lo ha prestado a otra persona, el orfebre este, ¿pero de qué va? Y yo le digo, claro, tú representas una persona. ¿Y cuántas personas habrán metido oro en ese banco, en esa orfebrería? Pues muchas. Si tú quieres sacar todo tu oro, tiene oro de otras personas que te puede dar para sacar todo tu dinero. O sea que no habría problemas. El problema estaría, y se ha demostrado a lo largo de la historia, en que si va un gran porcentaje de esa población que tiene ese oro guardado al sistema bancario, a estas orfebrerías, si van todos a la vez a buscar su oro, no está, porque ese dinero se ha prestado a otras personas que aún no han sido devueltas. Y el crecimiento económico se basa en eso, en la fe de que tu dinero vale lo que vale y que está y lo puedes recoger cuando quieras. Cuando las personas pierden la fe en el sistema financiero, evidentemente el sistema financiero colapsa. Y es paradójico, porque necesitamos creer que todo funciona para que funcione. Y no funciona per se, no funciona en sí mismo porque sí, funciona porque creemos que funciona. Y debe ser así, porque si no, evidentemente pasa lo que pasó en Argentina en el corralito de 2018, creo que fue, sí, o lo que pasó en Grecia, que tuvieron que limitar la cantidad de dinero que se sacaba, o en Rusia, cuando empezó la guerra de Ucrania y el sistema financiero vetó, digamos, el dinero ruso en los negocios internacionales, el SWIFT, lo que se llama el SWIFT. Entonces, es aquí, vamos, de aquí viene, y quiero dejar claro que esto es una historia contada muy a grandes rasgos, porque no íbamos a meternos en detalles históricos, pero así, de manera somera, podríamos decir que son los primeros pasos del sistema bancario. Como dice un humorista español llamado Goyo, no lo digo, lo hago. Vamos a ver cómo pasa esto, ¿no? De manera visual, que es mucho más fácil de ver. Imaginemos que este tío, llamadle como queráis, tiene 10 lingotes de oro que guarda en esta orfebrería barra banco, y el banco emite un recibo que dice que este señor tiene 10 lingotes de oro que puede recoger
cuando le convenga, ¿vale? Como el banco sabe que no lo recoge todo al mismo tiempo y que no lo utiliza casi nunca y que tiene una capacidad de ahorro, es decir, que esas personas ahorran, pues dice, bueno, pues le voy a prestar, voy a guardar 2 lingotes de oro y voy a prestar el resto a María, que se va a montar una peluquería y que lo necesita. Para facilitar el entendimiento de lo que vamos a ver a continuación, vamos a suponer que María tiene otro banco y que coge el dinero del banco 1 y se lo lleva a su banco, el banco 2. El banco 2 piensa igual que este banco, que María no va a ir a recogerlo todo para llevar a cabo el negocio, con lo cual irá metiendo dinero, irá sacando, irá poco a poco, no lo recogerá todo. Por lo tanto, voy a guardar 2 lingotes de oro, le voy a dar a María un ticket que diga que tiene 8 lingotes de oro y evidentemente esto permitirá que yo pueda prestar 6 y se lo presto al tío 3, que se va a montar una zapatería. Si hacemos esto análogamente, el tío 3 mete su dinero en otro banco y este presta una parte a otra persona y esta persona mete en su banco y así sucesivamente, nos encontramos que hay 5 personas que deben dinero y 5 personas que tienen derecho en su banco a sacar cierta cantidad. Deben una parte, tienen derecho a sacar otra, etc. Bien, vamos a concluir con esto para que me entendáis. Este tío, recordemos, tiene 10 lingotes de oro que puede cobrar, pero el banco solo ha guardado 2. El siguiente, tiene un derecho a cobrar a su banco 8 lingotes de oro, aunque debe a este banco 8 lingotes de oro, pero a este le puede cobrar 8. Bien, si hacemos esto para todos, este tiene un derecho de 6 lingotes de oro que le debe a este, pero lo depositó en este, y así sucesivamente, obtenemos que todo lo que hay guardado en las cajas de los bancos son los 10 lingotes de oro reales que hay. Los 10 lingotes reales, los que eran de este tío inicialmente. Pero este tío tiene derecho a cobrar 10, este tío tiene derecho a cobrar 8, este tío tiene derecho a cobrar 6, aunque deban a otros bancos, pero tiene el derecho a cobrar a su banco 6. Este tío o esta tía, igual, tiene derecho a cobrar 4. Y así sucesivamente. ¿Cuántos derechos de cobro suman entre todos? Desde el 1 hasta el 5. Pues si sumamos 10, 8, 6, 4 y 2, tienen en total 30 lingotes. No puede ser posible. ¿Cómo se ha producido esto? Se ha producido por los préstamos y por los depósitos. A esto le llamamos dinero bancario. A los derechos que tiene esta persona de cobrar a su sistema bancario un dinero que supuestamente tienen ahí. Pero el dinero real que hay en las cajas de los bancos es una pequeña parte inferior a lo que es a lo que suman en derechos. Fijaos, aquí sumamos 10 lingotes de oro en esta parte y en esta parte sumamos 30 entre los 5. Hemos multiplicado gracias a este depósito y préstamo por 3. A esto más adelante le llamaremos multiplicador monetario, ya lo veremos detalladamente. Bien, ¿cómo le vamos a llamar al dinero real que hay en una economía? El dinero que hay guardado en las cajas de los bancos realmente. Le llamaremos base monetaria. Y el dinero que se ha generado gracias a los derechos que acumulan las personas de cobrar dinero en su banco que supuestamente está ahí y que es suyo, pues a esto le llamaremos oferta monetaria. Correcto, ya hemos visto que la base monetaria, hago spoiler, es el dinero real, o sea, la oferta monetaria, perdón, es el dinero real, base monetaria, multiplicado por 3. Es decir, base monetaria por el multiplicador monetario es igual a la oferta monetaria. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y lo vamos a ver con un ejemplo más claro, un ejemplo numérico que se ve mucho mejor. Bien, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta antes de empezar. Vamos a suponer que existen en este caso 1000 euros, que es la base monetaria, que recordemos que es el dinero real que existe en un momento dado. Dinero real. Digamos, supongamos que son los primeros 1000 euros que existen en esta economía ficticia.
Y además, por otro lado, tenemos una variable muy importante, y llamo variable porque se puede modificar. ¿Y quién lo puede modificar? ¿Quién lo puede modificar en este caso? El Banco Central Europeo. Y es básicamente el coeficiente de caja, que es un porcentaje que obliga al Banco Central Europeo a guardar en sus cajas a los bancos del dinero que le llega. Por lo tanto, en este ejemplo específico, podemos prestar nosotros, el sistema bancario, el 80% del dinero que nos llega. Es decir, de cada 100 euros podemos prestar 80 euros y por lo tanto tendríamos que guardar el 20% porque nos obliga. Me hicieron una pregunta a los alumnos y me dijeron, profe, pero ¿obliga a todos los bancos? Sí, a todos los bancos. Pero claro, el coeficiente de caja se subdivide en coeficiente de caja legal y coeficiente de caja voluntario. El coeficiente de caja legal, evidentemente, como su nombre indica, es el que establece la ley y en este caso lo establece el Banco Central Europeo. Vamos a suponer que todo, este 20%, es coeficiente de caja legal. Bien, pues imaginemos que el primer individuo tiene 1.000 euros que lo lleva al banco número 1. Por lo tanto, el banco número 1, recordemos, le va a dar un depósito o, digamos, en este caso, un recibo de que este individuo ha llevado sus 1.000 euros. ¿Dónde vemos esto realmente? En nuestra cuenta bancaria. Han depositado la nómina, nuestra nómina es depositada en un banco y nosotros lo vemos a través del móvil, a través del ordenador o en una libreta, que ahí tenemos depositado 1.000 euros. Así que nos quedamos tranquilos. ¿Cuánto puede prestar de esos 1.000 euros el banco? Pues el banco puede prestar el 80%, que es 800. ¿Y cuánto tiene que guardar en la caja? 200. Vamos a suponer que se lo presta a un individuo que quiere montarse una tienda de mascotas. Pues este individuo tiene su propio banco, recordemos que el ejemplo lo hacemos así para entenderlo de manera más fácil, lleva sus 800 euros al banco número 2, el cual está obligado a guardar el 20%, por lo tanto guardará de esos 800 euros 160. ¿Qué le va a dar el banco 2 a esta persona que deposita este dinero que ha conseguido del préstamo del banco 1? Pues le dará un ticket, o le dará un recibo, o le dará, para ser realistas, una cuenta donde indique que en ese banco, el banco número 2, hay 800 euros a su favor. Ya aquí podemos ver cuál es el problema, que este tío tiene a favor del banco 1 1.000 euros y este 1.800 a favor del banco 2. Pero realmente solo había 1.000 euros iniciales. Y sin embargo, si ellos se juntan y dicen, a ver, ¿cuánto te debe el banco 1? A mí 1.000 euros. Y el tío este se junta y dice, oye, pues el banco 2 a 1.800. Aunque es verdad que este tío debe al banco 1 800. Pero en principio los depósitos o el derecho de cobro sobre el sistema bancario del individuo 1 y 2 es de 1.800 euros, cuando realmente hay solo 1.000 euros. Bien, si seguimos esta secuencia, si este individuo o este banco le presta a un tercer individuo que se va a montar una tienda de móviles y lo guarda, pues el banco 3 tiene derecho a, o puede, más que derecho, puede, no está en la obligación, pero puede prestar el 80%, prestará 512 y guardará 128. Si extendemos esta secuencia hasta casi el infinito o un número n de veces, nos encontramos con lo siguiente. El primero guarda 1.000. El segundo tiene derecho a cobrar 800. El tercero tiene derecho a cobrar 640 y 512. Esto lo podemos desglosar de la siguiente manera. Saben, 1.000 es 1.000, evidentemente, pero 800 es 1.000 por 0,8. Es decir, por la parte que se puede prestar. Más 640 es 1.000, o lo mismo, 800 por 0,8. Y 800 es 1.000 por 0,8. Por lo tanto, 640 será 1.000 por 0,8 por 0,8. Ya vamos viendo qué está pasando aquí. Más 512, que al final es 1.000, los primeros 1.000, multiplicado por 0,80, que es la parte que se puede prestar 3 veces. 0,8, 0,8, 0,8. Así sucesivas veces. Podemos simplificar esto incluso más. Podemos decir,
Pues esto será 1000 por 0,8 más 1000 por 0,8 al cuadrado, que es 0,8 por 0,8, que es 0,64 para simplificar. Y 0,64 por 1000 son 640, evidentemente. Sucesivamente, análogamente, decimos, bien, bueno, pues el tercero, los 512, serán 1000 por 0,8 al cubo. Y así sucesivamente hasta conseguir 1000 por 0,8 elevado a la enésima. Es decir, un número de veces elevado. ¿Qué le pasa? Y aquí viene el acto de fe. ¿Qué le pasa a un número, a una fracción, a un número por debajo de 0 cuando lo elevamos? Que su resultado no es más grande, sino más bien más pequeño. 0,8 por 0,8 es 0,64. O 0,8 por 0,8 por 0,8 es 0,512. Y vemos cómo va acercándose cada vez más a 0. Si sumamos esa secuencia 0,8 más 0,8 al cuadrado, vemos que lo único que hace el dinero es crecer, o en este caso, decrecer o sumar cantidades más pequeñas hasta acercarse a 0. Y aquí viene el acto de fe. Chicos, esto es un acto de fe, creedme. Todo esto que he explicado antes es básicamente para demostraros cómo se genera dinero bancario y cuál es la fórmula que utiliza el Banco Central Europeo para saber qué cantidad de dinero bancario hay en circulación en un momento dado. Y se hace así. Esto es una, digamos, una secuencia o una progresión geométrica con una razón, es decir, un crecimiento por debajo de 0. O por debajo de 1, perdón, por debajo de 0 no puede ser, por debajo de 1. Por lo tanto, 1000 por, sacando factor común, 0,8 más 0,8 al cuadrado, más 0,8 al cubo, más 0,8 a la cuarta, y así sucesivamente hasta 0,8 a la n, obtenemos lo siguiente, este numerito de aquí. Este numerito de aquí. Tenéis que creerme, ¿vale? Porque no quiero hacer demostraciones matemáticas en este caso, pero es 1 menos la razón elevado a un número de veces entre 1 menos esta razón, que es 0,8, recordemos. Ahora bien, si elevamos 0,8 a un número elevado de veces, eso se va a convertir en 0,000. Lo podéis comprobar que 0,8 elevado a 100, por ejemplo, es casi 0. 0,0000001. Por lo tanto, es despreciable. Económicamente hablando, es despreciable. Podríamos simplificar aún más. Si esto, elevarlo a una cantidad de veces muy grande es casi 0, podríamos decir entonces que es esto de aquí, que es 1000 por 1 entre 1 menos 0,8, que es donde queremos llegar. Este numerito de aquí. Cualquier número, es decir, entero, por ejemplo, 1 dividido entre una fracción que es 1 menos 0,8 menos 1 menos 0,8, 0,2, es como multiplicar. Y recordemos lo que ya hemos dicho antes, la base monetaria tiene un multiplicador. Y esto de aquí, el 1 o el 1 entre 0,2 es un multiplicador. Porque dividir 1, lo podéis comprobar en la calculadora, entre 0,2 es como multiplicar por 5. Porque el resultado básicamente es 5. Por lo tanto, 1000 por 5 es 5000. 5000 sería la cantidad de dinero bancario que se puede generar en un momento dado si el Banco Central Europeo dice que hay que guardar un 20% y los bancos comerciales pueden prestar el resto, el 80%. ¿Vale? Y a esto de aquí, a esta cantidad de dinero creada de forma artificiosa, siendo un poquito, digamos, tendencioso con esta palabra, es decir, de forma artificiosa, más bien gracias a los depósitos y préstamos sucesivos, generamos un derecho de cobro por parte de los ciudadanos de esta población ficticia de 5.000 euros, cuando realmente entró en el mecanismo 1.000 euros. ¿Qué significa esto? Pues, concluyendo, que la oferta monetaria, que es esto de aquí, 5.000, es igual a la base monetaria, que es esto de aquí, el dinero real, estos 1.000 euros, por un alfa. Y este alfa es el multiplicador monetario. Este alfa es básicamente 1 partido del coeficiente de caja. Si os dais cuenta, este 0,2 realmente es
se podría poner en tantos por uno y en tantos por ciento, es 1 entre un 20% o 1 entre 0,2. Es básicamente resumido de esa manera. Y así obtenemos que la oferta monetaria es igual a 1000 por 5, que es igual a 5000 euros. A ver, chicos, no os rayéis. En este momento es cuando nuestro cerebro comienza a implosionar. Pero realmente lo que quiero demostrar con esta secuencia de depósitos, préstamos, guardar en caja y demás, y esa fórmula matemática que es una regresión geométrica en este caso, con razón por debajo de 1, es para que veáis cómo se llega a la fórmula, o por lo menos de manera sencilla, es una fórmula simplificada, de cómo se genera dinero en una economía, dinero bancario, que es un dinero artificioso que no existe realmente. Bueno, sí existe porque nosotros creemos que está ahí, pero si todos fuéramos al mismo tiempo a recoger ese dinero, realmente habría 1000 euros, pero no 5000 como nosotros creemos que tenemos entre todos. Lo que quiero decir aquí en este momento es que respiremos y nos demos cuenta que lo que importa, lo que tenemos que aprender realmente es que la oferta monetaria es igual a la base monetaria por un multiplicador monetario, que es básicamente el número de veces que se multiplica la base monetaria en una economía debido a que hay un coeficiente de cajas X o Y o Z, uno en particular, en este caso un 20%, y en otro caso será un 16%, y en otro caso será un 4%, y en otro caso será un 2%. Aquí es donde quiero llegar, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bien, ya hemos hablado del dinero, de su evolución, de cómo surge en el Neolítico, así a grandes rasgos, de cómo surge gracias a los primeros pasos, y esto también es un tips que os doy, los primeros pasos del comercio. El comercio surge debido a que se genera un creciente fértil, una especie de zona temporal y geográfica, además, lo podéis investigar, en el que se comienzan a dar asentamientos y la gente genera un excedente y te comienza a intercambiar, y luego encontramos una herramienta que es una serie de artículos que nos permiten intercambiar estos bienes y servicios de manera mucho más fácil, y además nos permiten transportar ese dinero. Recordemos, esto lo quiero recordar y quiero hacer inciso en ello, que es divisible, transportable, perecedero no es, evidentemente imperecedero, y que tiene un valor por todos, ¿no? Estas características que adquiere el dinero. Hemos visto cómo ha evolucionado desde un artículo como la sal, el cacao o incluso granos de maíz, etcétera, como unidad de medida que existieron, cómo evoluciona y se convierte en oro y plata cuando aparece el oro y la plata, se refina, y cómo después se convierte en dinero fiat o dinero fiduciario, que es básicamente un papel o un recibo a los que nosotros le damos un valor X o Y. Por ejemplo, el valor del billete de 500 euros no es nada más que alrededor de 7 céntimos, 10 céntimos, y nosotros le damos un valor de mucho dinero más, es decir, de 500 euros. Pero porque nosotros confiamos en eso. Cuando nosotros dejamos de confiar en el valor porque hay una cantidad excesiva de billetes de 500 euros o excesiva de cualquier billete, generamos lo que es la inflación. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tipo de interés? Que es básicamente lo que nos cuesta pedir prestado. Y de eso vamos a hablar ahora. Bien, el tipo de interés es básicamente el coste que nosotros asumimos por pedir prestado una cantidad de dinero, es decir, lo que nos cuesta pedir prestado. Y como todo, y recordemos en microeconomía, como veíamos el coste de un bien, teníamos por un lado el eje Y, que representaba o venía a representar los precios de ese bien. Y en el eje X representábamos las cantidades. Aquí podemos hacer lo mismo. De hecho, podemos hacer un ejemplo volviendo a la base. Vamos a suponer que estamos en un mercado de demanda de zapatillas, por ejemplo. Aquí representamos el precio de 0 a lo que sea, y aquí las cantidades de zapatillas que se van a producir en un momento dado. También representamos, recordemos que esta función es la función de demanda, y por otro lado representamos la función de oferta. Y donde se cruzan encontramos el punto de equilibrio. Estoy recordando vídeos anteriores en el canal.
Por lo tanto, el precio de esta zapatilla, ya lo hemos visto, va a ser 50 y se van a producir 5.000. Pues evidentemente en el tipo de interés pasa lo mismo. ¿De qué depende la demanda de dinero en este caso? La demanda de dinero depende de la necesidad que tenga una economía en un momento dado. ¿Y qué se puede, necesitar en una economía, o cuáles pueden ser las necesidades en un momento dado? Pues evidentemente transacciones. Depende positivamente del número de transacciones que necesitamos hacer. Pediremos más o menos dinero dependiendo de los que nos cueste. Es decir, si el pedir prestado, imaginaos, voy a exagerar, 1.000 euros me cuesta 1 euro, pues estaría dispuesto a pedir 1.000 euros prestado, porque dentro de 6 meses, por ejemplo, pagaré 1.001 euros y no me importa. Pero si pedir 1.000 euros me va a costar 100 euros, es decir, dentro de 6 meses voy a pagar 1.100 pavos, pues evidentemente me cuesta más pedir prestado. Estaré menos dispuesto a pedir prestado cuando el tipo de interés es demasiado elevado, ¿vale? O sea, es decir, la demanda de M, de monetaria, vamos a llamarle así, demanda monetaria, tiene una dependencia negativa con el tipo de interés. Cuanto más alto es el tipo de interés, más, en este caso, perdón, menos transacciones o menos dinero querremos pedir. Las transacciones seguirán siendo las mismas. ¿Qué son las transacciones? Pues pagar salarios. Imagínate que eres un empresario y que tienes trabajadores. En un momento dado necesitas pedir prestado porque no tienes liquidez. Es decir, no tienes dinero en efectivo. Vas al banco y tienes una línea de crédito y el banco te da 100.000 euros para pagar a tus proveedores, a las personas que te dan material o a los trabajadores. Comprar bienes y servicios, en este caso proveedores. Comprar materias primas, también proveedores, por ejemplo. Invertir en un negocio o en una casa, comprarte una casa, o comprar un coche, o montarte una empresa. Necesitas dinero para esas cosas, ¿sí? Por otro lado, como ya he dicho, el interés va a impedir que yo pida mucho dinero si este es muy elevado. Si a mí comprar una casa me va a costar mucho, es decir, por intereses, pues estaré menos predispuesto a comprar una casa. Me mantendré en alquiler durante un tiempo, ahorraré un poco y ya cuando el tipo de interés, cuando pedir prestado para comprarme una casa sea más barato, pues lo pediré. Entonces, evidentemente, mi intención de pedir dinero va en sentido opuesto al interés. Cuanto el interés es alto, repito, mis ganas de pedir prestado es baja. Bueno, que antes lo he dicho de viva voz, aquí lo vamos a poner, ¿no? Con letras y demás. ¿Qué es el tipo de interés? Es básicamente lo que te cuesta pedir prestado dinero. Es decir, el coste o precio del dinero. Importante esto. Recordemos, las transacciones van en un sentido positivo, es decir, cuanto más dinero necesitamos para pagar proveedores, comprar bienes, comprar materias primas, montar negocios, comprar casas, más transacciones necesitaremos, es decir, más cantidad de dinero en una economía. Imaginaos todas las personas, imaginaos que todas las personas de este país imaginario en el que estamos trabajando necesitan comprar casas y necesitan 10.000 millones, ¿no? Pero pedirán más, es decir, exigirán, bueno, más que exigir, pedirán prestado más dinero o menos dinero en función del tipo de interés. Y por eso tiene un signo negativo. Porque, como en la demanda de bienes, el precio de las cosas tenía un sentido inverso en función de la demanda. Cuanto más alto es el precio de las cosas, menos cantidad de dinero van a querer demandar los individuos. Por lo tanto, nuestra función, por ejemplo, vamos a suponer que es 10.000 menos 100.000 por I, donde I es el tipo de interés, que es un porcentaje, recordemos esto, es un porcentaje de lo que vamos a pedir prestado. En este caso, si pedimos prestado 1.000 euros y nos cobran un 2%, pues tendremos que pagar un 2%, 0,02 por 1.000, que es 20 euros en un mes, un año, cuando lo pidan, ¿no? Cuando acordemos pagarlo. Bien, ¿cuál sería la demanda máxima monetaria? En este caso, teórica, cuando el tipo de interés es igual a 0, es decir, esto es de forma teórica, porque el tipo de interés oficial no puede llegar a 0. Hay una cosa que se llama la trampa de la liquidez y esto generaría problemas para salir
de situaciones como inflación o incluso deflación, porque las políticas monetarias que pueda aplicar el Banco Central Europeo, que ya veremos lo que son las políticas monetarias, no tiene efecto. Entonces, como no tiene efecto, no servirían de nada. Así que lo que vamos a plantear ahora es, digamos, de forma teórica, no forma práctica. ¿Cuál es la demanda máxima teórica? Pues cuando el tipo de interés es igual a cero, o cuando la demanda es cero, es la mínima, que también de forma teórica, cuando el tipo de interés es el máximo posible. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para dibujar nuestra función de demanda, como siempre hacemos. Y en este caso, cuando el tipo de interés es igual a cero, la demanda máxima será 10.000, y en sentido inverso, la demanda será cero cuando el tipo de interés, si despejamos el tipo de interés de esta función, es decir, 10.000 menos 0 y todo ello entre 100.000 positivo, me da 0,1, un 10%. Es decir, ya podemos dibujar nuestra gráfica. ¿Cómo? Pues aquí en los precios, recordemos que vienen representados por el eje Y, o vienen representados, perdón, en el eje Y, pondremos nuestros precios, en este caso un 1%, 2%, 3% y así hasta llegar al 10%, que es el máximo. Igual aquí, dijimos que la demanda máxima, la cantidad de dinero que se va a demandar como máximo en esta ficción que estamos planteando es 10.000, es decir, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Con lo cual, como es una función lineal, para simplificar las cosas, generamos o trazamos una línea entre los puntos de corte. Lo tenemos. Bien. Aquí vamos a dibujar una oferta monetaria como una cantidad fija. Y esto es importante, porque si nos dimos cuenta, o si nos damos cuenta en la función de oferta monetaria, que es igual a base monetaria por 1 entre el coeficiente de caja, no existe, o por lo menos no tiene relación con el tipo de interés, como si lo tenía, digamos, con el precio, la oferta en un mercado de bienes y servicios normales. Aquí es una línea recta. ¿Y dónde trazamos esa línea recta? En nuestro ejemplo anterior es 5.000. ¿Por qué? Porque es el dinero que se ha generado gracias a que el coeficiente de caja era de un 20%. Por lo tanto, 5.000 lo trazamos hacia arriba y ¡pum! Se encuentra en un punto. Tanto la oferta monetaria como la demanda monetaria. Y esto, como en el mercado de bienes y servicios, allí donde se cruzasen estas dos líneas, encontraríamos el punto de equilibrio. Y en este caso, lo que estamos intentando trazar es el interés oficial, y el interés oficial es del 0,05, es decir, un 5%. Dadas las circunstancias, aquí es un 5%. Perdón, no sé ni hablar, un 5%. Bien, ¿cómo hemos llegado aquí? Pues la oferta monetaria es 1.000 por 5.000, recordemos esto, que ya partimos de esta base, y la demanda monetaria es 10.000 menos 100.000 por I. ¿Cómo llamamos a este I analíticamente, es decir, matemáticamente? Pues igualando la oferta monetaria igual a la demanda monetaria. Y esto es como el mercado de bienes. Si la oferta es igual a la demanda para un precio, que en este caso es I, estaríamos hablando del equilibrio. Y en este caso, ¿cómo igualamos esto? Pues como siempre, 5.000 es igual a 10.000 menos 100.000 por I. Y en este caso, despejamos, 5.000 pasa restando y 10.000 I pasa sumando, está aquí, a ver, vale, y esto luego lo pasamos restando, eso es, y luego esto lo pasamos dividiendo, nos quedaría que 10.000 menos 5.000 es 5.000, y todo ello entre 100.000 para quitar este 100.000 de aquí, y me da que es 0,05, como ya hemos visto gráficamente. Bien, y aquí es donde nos preguntamos, oye, y entonces, ¿cómo se produce más dinero o menos dinero en una sociedad dependiendo de las necesidades que tenga esta sociedad? Vamos a suponer que en este caso el Banco Central Europeo, porque la economía no va muy bien, porque no hay trabajo, porque no hay inversiones, quiere que la gente pida prestado. Es decir, quiere incentivar a que la gente tenga más dinero en su poder, que los bancos puedan prestar más dinero para que circule la moneda y de esta manera generar más, yo que sé, peluquerías, para generar más tiendas de mascotas o para generar cualquier cosa. Aquí es donde el Banco Central Europeo aplica una política monetaria. Y la política monetaria es subir o bajar el tipo de interés
para que haya más dinero en circulación o menos. Si baja el tipo de interés, como pedir prestado es más barato, la gente estará incentivada a pedir prestado. Si sube el tipo de interés, la gente no querrá pedir tanto porque le cuesta mucho más. O pedirá prestado solo para aquellas cosas que sean realmente necesarias. No vas a pedir prestado para un televisor, no vas a financiar un televisor. Dirá, pues no lo necesito, ahorro un poco y luego lo compro, ¿no? Eso implicaría que tú no comprarías televisores y por lo tanto la tienda de televisores no estaría ganando un dinero que podría estar ganando. Por eso se ve resentida la economía cuando el tipo de interés sube. Pero ¿por qué queremos subir el tipo de interés si la economía se ve resentida, si le va mal a la economía? Pues es evidente que por una cuestión de inflación, y ya veremos en el siguiente vídeo qué significa esto. Pero vamos a centrarnos en lo que queremos centrarnos ahora. ¿Qué pasaría si el Banco Central Europeo decide, por cualquier razón, que la economía no va muy bien y que necesita más consumo, más inversiones, más préstamos? Es decir, más dinero circulando. La base monetaria sigue siendo la misma, el dinero real sigue siendo el mismo, pero lo que podemos cambiar como Banco Central Europeo que somos es el coeficiente de caja que tienen que guardar los bancos, es decir, ese porcentaje. No sé qué he puesto aquí, dice, para eso tendrían las personas que pagar menos intereses, que pedir prestado le cueste menos dinero y que sea más barato, es decir, que yo pueda ir al banco y pedir un préstamo y no me cueste tanto, y yo esté más cómodo pidiendo préstamos. Solución, hay que generar más dinero. ¿Y cómo se genera más dinero? Como ya he dicho antes, disminuyendo el coeficiente de caja. Es básicamente decirle a los bancos que guarden menos dinero en sus cajas, por lo que los bancos pueden prestar más dinero. A los bancos les interesa porque al final ellos ganan, como ya hemos visto en temas anteriores como el sistema financiero, ganan gracias a que piden un interés por el dinero que prestan. Si hay más dinero para una misma cantidad de personas que piden dinero en efectivo, su precio será menor. Es decir, esto como todo. Si hay más zapatillas de un tipo, su valor será menor. Si hay unas zapatillas muy exclusivas, es decir, solo hay 5 zapatillas, su precio será muy elevado. Por lo tanto, cuanto más dinero, menos dinero haya en una economía, así variará su precio. Y su precio, recordemos, que es el tipo de interés. Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, veamos qué pasaría si el Banco Central Europeo, en este caso, como hemos dicho antes, baja del 20% al 16%, es decir, permite que los bancos, en vez de prestar un 80%, en este caso presten un 84%, es decir, les obliga a guardar menos dinero. ¿Vale? Es decir, puede prestar el resto. Recordemos que nuestra variable importante es este multiplicador monetario que depende de ese coeficiente de caja, de 1 entre el coeficiente de caja. Otra cosa, esto simplifica mucho las cosas. Evidentemente, este multiplicador es algo más complejo para niveles mucho más elevados y para la vida real. Tiene su aquel. Es un tema bastante interesante si lo queréis investigar por vuestra cuenta, ¿no? Bien, 1 entre 0,16 ahora es 6,25, sin embargo antes era 5, por lo tanto hemos aumentado el multiplicador, el número de veces por el que vamos a multiplicar la base monetaria para convertirla en una oferta monetaria mayor. En este caso, recordemos, oferta monetaria es igual a base monetaria por este multiplicador monetario. En este caso, la base monetaria sigue siendo la misma, nuestros 1.000 euros, y ahora la multiplicamos por 6,25. Es decir, 1.250 euros es la oferta monetaria en este momento, debido a que hemos reducido el coeficiente de caja, hemos generado más dinero. ¿Cómo afecta esto si no cambia la demanda? Si la demanda sigue siendo la misma, es decir, la función que hemos visto antes, esta de aquí, 10.000 menos 100.000 por i. Recordemos que partimos siempre de la misma base, que el equilibrio se consigue cuando la oferta monetaria es igual a la demanda monetaria, es decir, 6.250 es igual a dm, y dm es 10.000 menos 100.000 por i. Si despejamos esto, como siempre, es 10.000 menos 6.250 entre 100.000, nos da que el tipo de interés oficial es del 0,0375, es decir, un 3,75%, si multiplicamos esto por 100.
Este es el tipo de interés oficial y os preguntaréis, bueno, los bancos pueden pedirte un tipo de interés cada uno, ¿no? El que le dé la gana, el BBVA uno y el Santander otro. Sí, efectivamente, eso pasa. Pero el tipo que se coge de referencia, el tipo de interés que se coge de referencia, siempre es el oficial. Por lo tanto, cuando el tipo de interés oficial baja, ya lo veremos más adelante en una diapositiva, también bajan los tipos de interés no oficiales, es decir, el del sistema bancario baja también con las referencias. Si la referencia baja, evidentemente ese tipo que me van a cobrar, el porcentaje que me cobran en el Santander o en el BBVA, aunque sean distintos, también ambos en términos generales bajan y es más fácil para mí asumir préstamos. Bien, y para sintetizar esto, ¿cómo dibujaríamos esto en nuestra gráfica? Recordemos que esta era nuestra oferta monetaria inicial en la que estábamos al 5% de interés, pero como la oferta monetaria ha crecido de 5.000 a 6.250 y la demanda monetaria no ha cambiado, ¿dónde se encuentran? Pues en un lugar más alejado hacia la derecha y por lo tanto un lugar más bajo, en este caso, en 3,75. Y este sería, digamos, el tipo de interés oficial. Bien, en definitiva lo que queremos decir es lo siguiente, leo textualmente, lo que en definitiva se quiere decir con todo esto es que si hay mucha oferta monetaria, dada una demanda de dinero que no cambia, el tipo de interés será más bajo. Recordemos que el tipo de interés es el precio del dinero. Y la gente tendrá más dinero en su poder, será más económico pedir un préstamo porque te cobrarán intereses bajos. Pero esto va en detrimento de la inflación y ya veremos lo que es eso en el tema siguiente o en el apartado siguiente. Es decir, a cambio de que la gente tenga más dinero, que pueda hacer más compras, que pueda comprarse más casas, que puedan contratar más trabajadores, porque la gente va a los bares a comprar o a las tiendas a comprar televisores, como he dicho antes, no todo ese movimiento de dinero genera inflación y como genera inflación tendremos que tenerlo en cuenta, tenemos que jugar con esto para que la inflación no sea demasiado elevada, porque la inflación es mala. Es mala, no per se, pero es un arma de doble filo, ya veremos por qué. En fin, quedaos con esto. Bueno, y hasta aquí, mi gente. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido. Nos vemos en el tema 3.2, que hablaremos de la inflación, que es también un tema interesante. Después de ver ese tema, también veremos un pequeño apartado puramente práctico, una píldora puramente práctica, en la que valoraremos qué ha pasado con ciertos productos y cómo ha aumentado o no la inflación de un momento dado a otro. Y también en este vídeo os explicaré cuáles son las implicaciones reales que tiene este tipo de cuestiones, es decir, la cuestión del tipo de interés y de la inflación en la economía y cómo se une esto con el PIB, que es el tema que vimos anteriormente. Y después cómo se unirá con el desempleo, que es el tema siguiente. Y así lo iremos encadenando. Bueno, sin más dilación, nos vemos en el siguiente y un abrazo desde Dio Economía.